Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy estamos aquí en nuestra séptima capacitación del o el programa de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo del conjunto residencial Arboleda. Esta es nuestra séptima capacitación y vamos a ver, como lo ven en el título, el programa de emergencias. Y vamos a iniciar con definir qué es emergencia. Una emergencia es toda aquella situación que se llegue a presentar en nuestro conjunto residencial, en nuestras instalaciones o en nuestros apartamentos, que afecten el funcionamiento normal. ¿Listos? Esto sí es muy importante porque la escala de la emergencia puede ser de micro o local, puede ser que se nos ocurra en nuestros apartamentos o puede ser algo más macro que pueda afectar a todo el conjunto residencial y que requieran de una reacción inmediata y coordinada. Esto es muy importante porque ¿qué significa que sea inmediato? Es que tenemos que ser rápidos, tenemos que atender la emergencia de manera puntual. ¿Y por qué coordinada? Porque debe ser un apoyo entre los residentes, entre los brigadistas, entre el personal de trabajo contratista como de seguridad o de aseo si se llegan a encontrar en las instalaciones o dentro del conjunto residencial cuando ocurra la emergencia y con esas algunos otros grupos de apoyo como bomberos, como policía, como defensa civil, de acuerdo al alcance del problema que se presente o de la situación que se presente. Siempre tenemos que recordar esto, que una emergencia es una situación de peligro inminente que afecta el funcionamiento normal. Si es algo que no afecta el funcionamiento normal, de pronto no se puede categorizar como una emergencia, sino como alguna situación de riesgo o peligro que se materializó y que se puede llevar de otra manera. Aquí en esta capacitación de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el programa de prevención y atención ante emergencias y respuesta inmediata relacionadas con seguridad y salud en el trabajo en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del conjunto residencial de Arboleda. Vamos a ver que por ley nosotros tenemos que hacer un programa de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres. Este programa debe ser elaborado, debe ser puesto a prueba, evaluado, deben tener una serie de requisitos mínimos que debe contener que cumpla con la legislación legal vigente. ¿Listo? Recuerden, como lo vimos en la capacitación número uno, en el marco legal, esto está dentro de este marco legal grande de seguridad y salud en el trabajo. Este programa de prevención y preparación y respuesta tiene varios componentes. Vamos a verlos. El primer componente de ellos es el análisis versus vulnerabilidad. Este análisis de amenazas versus vulnerabilidad me permite a mí identificar cuáles son las amenazas que tiene hoy en día el conjunto residencial. Tiene amenazas de orden natural, por ejemplo pasa una quebrada o un caño que se pueda desbordar e inundar. Puede tener algunas amenazas de tipo tecnológico, por ejemplo si tiene equipos que conduzcan gas, que conduzcan alguna sustancia combustible, que por ejemplo la planta eléctrica si tiene gasolina o diésel para su funcionamiento, tiene algún tipo de amenaza social, es decir, está por ejemplo en un sector que es vulnerable en el sentido de que tiene alto índice de inseguridad, de pronto es en un sector que queda cerca de una cárcel, por ejemplo, o cerca de algunos lugares en donde tenemos algunas amenazas de tipo social, como en zonas rurales, por ejemplo, que tenemos problemas de orden público. Esas son las amenazas que tenemos que hablar en el conjunto residencial. Y esto tenemos que evaluarlo en una cualificación, si eso, qué tan posible es, qué tan probable o qué tan inminente es que suceda. Entonces, pensemos en una amenaza natural, por ejemplo, que se desborde el caño de aguas residuales que ustedes tienen cerca, en la ciudad Felicidad. ¿Qué tan probable es que eso pueda inundar el conjunto residencial Arboleda? ¿Es posible esto? ¿Es probable, es decir, más o menos, o es inminente? O sea, llega a llover y se nos inunda el conjunto. En términos tecnológicos, ¿qué tan probable es que explote la bomba, la planta eléctrica o una de las bombas que tenemos de manejo o que se estallen las líneas hidráulicas de gas domiciliario? ¿Eso es posible? ¿Eso es probable o es inminente porque tenemos un problema real? Y hablando de amenazas sociales, ¿qué tanto es que haya un desorden social o una sonada como lo que ocurrió a final de año o algún problema relacionado de orden social, por ejemplo, las protestas? ¿Pasan protestas cerca de donde está el conjunto residencial? ¿Es posible, es probable, es inminente?
Todas estas amenazas se deben listar y se deben evaluar en estos tres aspectos. Una vez tengamos claras las amenazas, pasamos a analizar la vulnerabilidad y es esa susceptibilidad que nosotros tenemos para realizarlo. Decimos que es vulnerable o no si tenemos de pronto controles, barreras que puedan llegar a mitigar un poco este riesgo. Eso está relacionado en tres aspectos: personas, recursos, sistemas o procesos. Entonces, ¿qué tan vulnerable para la amenaza, por ejemplo, de inundación tenemos frente a las personas? ¿Están capacitadas las personas en caso de una inundación? Frente a recursos, tenemos una infraestructura adecuada para contener una inundación, tenemos los desagües. Frente a sistemas y procesos, tenemos todo un documento que me relaciona qué hacer en caso de inundaciones, tenemos algunos sistemas de emergencias. Eso me evalúa la vulnerabilidad frente a esa amenaza. Y eso pues nos califica si tenemos una vulnerabilidad total, parcial o deficiente, dependiendo de estos tres aspectos. Esa multiplicación entre la amenaza y la vulnerabilidad es lo que nos va a decir el nivel de riesgo frente a una emergencia, que es, como decimos, el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Aquí el riesgo ya no tiene el mismo contexto que teníamos en capacitaciones pasadas en las que hablábamos de seguridad y salud en el trabajo, en donde el riesgo era la probabilidad de ocurrencia por el peligro relacionado. Entonces digamos que aquí el riesgo pasa a ser amenaza por vulnerabilidad. Esa amenaza que tengo versus esa vulnerabilidad de que me ocurra algo. Eso me va a generar si ese nivel de riesgo es alto o es tolerable o realmente es bajo, porque pues de aquí a que se nos inunde eso es realmente imposible, porque tenemos una muy baja amenaza y porque la vulnerabilidad es muy baja también, porque tenemos los sistemas, el personal y todo adecuado para el ejemplo de la inundación. Pero digamos si lo relacionamos con los sistemas de gas natural, decimos que la amenaza de pronto es poco elevada porque puede pasar que se estalle en algún momento, pero la vulnerabilidad es muy baja porque tenemos todos los mantenimientos, hacemos las revisiones adecuadas periódicas. Entonces digamos que eso va a hacer que nuestro riesgo sea tolerable, no sea bajo, pero tampoco sea alto. O por lo contrario, tenemos toda la amenaza posible porque suceden atracos a cada momento y la vulnerabilidad es muy baja porque no tenemos seguridad, porque no tenemos las condiciones necesarias dentro del conjunto residencial para que se preste lo mínimo necesario de prevenir estos riesgos o hurtos. Entonces diremos que tenemos un nivel de riesgo alto. Esto es a nivel macro, pero también lo podemos llevar a nivel de nuestros domicilios o nuestros apartamentos. ¿Qué tanto tenemos nosotros en nivel alto, tolerable o bajo? Otro aspecto que tenemos que evaluar dentro del programa tiene que ver con el plan de emergencias. Ya evaluamos nuestras amenazas por vulnerabilidad, es decir, ahí miramos la preparación. ¿Qué tan preparados estamos? Ahora vamos a mirar nuestro plan de emergencias. ¿Qué es el plan de emergencias? Es ese instrumento que me permite definir todas las políticas, sistemas o procedimientos que son aplicables para yo como conjunto residencial, como residente, enfrentar de forma oportuna, eficiente y eficaz esas situaciones de emergencias. Esas situaciones, retornando la definición de emergencia, que me pueden causar que no funcione de manera normal alguna de las actividades que yo esté realizando. Entonces, este plan de emergencia me va a decir, bueno, ¿cómo es la estructura de la organización? ¿Qué tengo yo para atender esas emergencias que yo describí de pronto dentro de mis amenazas? ¿Qué responsabilidades van a haber antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia? Por ejemplo, si es una inundación, ¿qué vamos a hacer antes de la inundación? Nos vamos a preparar con el mantenimiento preventivo de las redes hidráulicas, con los desagües, vamos a comprar una motobomba en dado caso de que se inunden los parqueaderos. ¿Qué vamos a hacer durante? Durante vamos a prender la motobomba, vamos a pedirle que los carros no parquen en el nivel 2 sino en el nivel 1. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer la limpieza, vamos a verificar qué pasó con los desagües. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de ese plan de emergencias. Si es un hurto, ¿qué vamos a hacer antes del hurto? Vamos a contar una seguridad privada, vamos a tener 24 horas monitoreo por cámaras, vamos a elevar unas puertas de acceso, unas rejas que prevengan el ingreso de personas o ladrones. ¿Qué hacemos durante la emergencia? Llamamos al 123, aplicamos una alarma, un silbato, se cierran las puertas. ¿Qué vamos a hacer después? Hacemos un conteo, hacemos un inventario. Eso es lo que tenemos que definir en cada uno de nuestros planes de emergencias.
Un procedimiento de eventos, es decir, qué vamos a hacer frente a los primeros auxilios, frente a los incendios y frente a la evacuación. Siempre que hablemos de pronto en emergencias, vamos a tener más relacionados estos tres. ¿Qué hacen para primeros auxilios? ¿Qué hace para el incendios o conatos de incendios? ¿Y qué hacer para evacuación? Por cuarta parte, dentro del plan de emergencias, vamos a incluir un análisis de los recursos. ¿Qué es lo que tenemos en el conjunto residencial? Tenemos la suficiencia de extintores, tenemos los botiquines adecuados para el caso de primeros auxilios o para el caso de incendios, tenemos la ruta de evacuación definida, nos han capacitado. Estos son los análisis que debemos decir, tenemos los recursos para cumplir los puntos 1, 2 y 3 del programa de plan de emergencias. Una vez hayamos definido este plan de emergencia, tenemos que pasar al plan de contingencia, en donde allá dijimos qué vamos a hacer. Ahora acá vamos a decir cómo lo vamos a hacer con esa amenaza específica. Acá sí es muy claro decir con esa amenaza específica. Cuando evaluamos la amenaza por vulnerabilidad ya nos van a dar unos riesgos altos. Esos riesgos altos son los que más van a revisar este plan de contingencia. Y ese plan de contingencia me va a definir cuál es esa amenaza específica que es no tolerable, porque somos muy vulnerables y porque es muy probable que suceda, cuál es ese sistema de alerta que vamos a utilizar y cuáles son los procedimientos de acciones específicos con recursos y suministros de servicios necesarios para que esta emergencia que suceda, que ya catalogamos de riesgo alto, no nos ocurra y que cuando nos ocurra pues tengamos lo necesario para atenderlo. Entonces, diferenciemos entre el plan de emergencias y el plan de contingencia. El plan de emergencia es algo general, macro, mientras que el plan de contingencia es específico para una amenaza que en la evaluación nos dio que era muy alta. Después sigue el plan de evacuación. Estos cuatro componentes que hemos visto, análisis por vulnerabilidad, emergencias, contingencia y evacuación, son los que componen todo el programa de prevención ante cualquier situación de emergencia. El plan de evacuación, pues digamos que su propia definición lo dice, es cómo definimos esas rutas para llegar a un lugar seguro. Una vez ocurra la emergencia o se materialice esa amenaza, de acuerdo a la vulnerabilidad que tengamos, pues tenemos que definir cómo vamos a llegar a un lugar seguro, cómo vamos a evacuar dentro del conjunto residencial. Y aquí es donde conocemos los famosos simulacros. Todos sabemos que el simulacro distrital se realiza en octubre, en donde todos debemos participar. Hay diferentes tipos de simulacros y normalmente uno habla, es que simulacros se aplican para evacuación, pero también hay simulacro de, por ejemplo, de uso de extintores, de uso de gabinetes, simulacro de unos primeros auxilios, simulacro de las amenazas. Podemos hacer, por ejemplo, un simulacro de qué pasa si se ingresa entre el conjunto residencial un ladrón, qué debemos hacer, cómo actuar. Esos son los diferentes simulacros. Pueden haber simulacros avisados y no avisados, es decir, podemos prender una alarma que ya todos tengan conocimiento y verificar cómo actúan las personas, cómo se les guía, que todos los grupos o brigadas estén coordinados, como definimos, de acuerdo a la cobertura, es decir, pueden ser específicas, vamos a hacer un simulacro específico, ¿qué pasa si se hurtan un carro? ¿Cuál es el paso a seguir en caso de hurto de un carro? O generales, ¿cuál es el paso a seguir en caso de un temblor? Áreas específicas, bueno, vamos a hacer un simulacro de evacuación de solamente la área social en dado caso de que haya una fiesta con 100 asistentes dentro del salón social. Entonces, ¿qué hacemos dentro del salón social cuando se haya la emergencia? La emergencia. Entonces, hacemos un simulacro específico para esa área o total de todo el conjunto residencial. Eso se debe determinar y se debe evaluar. Normalmente lo que se hace es el simulacro avisado en octubre en compañía de la Secretaría Distrital o del IDIGER, que es el instituto encargado de la gestión del riesgo y desastres. Una vez tenemos claro los componentes de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo, del conjunto residencial Arboleda, vamos a evaluar qué es lo que me compone una brigada de emergencias, porque algo que es la operación de esto que acabamos de mencionar son los brigadistas. Nosotros los hemos escuchado y muchos seguramente alguna vez hemos sido brigadistas de emergencia, y la idea aquí es repasar un poco qué es un brigadista de emergencia para aquellos que no conozcan. Es un grupo de personas, y subrayo, debidamente organizadas y capacitadas. Esto es muy importante porque no cualquiera puede ser brigadista. Esto debe ser coordinado, debe ser planeado, deben ser capacitados. No cualquiera puede utilizar un extintor. Bueno, en dado caso de una emergencia, si no hay más, pues habrá que utilizarlo. Nos ingeniaremos la idea de utilizarlo. Pero la idea es que hayan unas personas capacitadas para realizarlo, con el fin de prevenir y controlar cualquier tipo de emergencias. Vamos a hablar hoy de
tres grupos grandes de brigadistas contra incendios, el grupo de evacuación y el grupo de primeros auxilios y otros grupos de brigadistas que de pronto no son muy conocidos, pero que a la hora de una emergencia sí funcionan y sí tienen características y funciones especiales. Vamos a empezar con el grupo de pronto más relevante y más conocido de todos, que es el grupo contra incendios. Aquí traje estas 6 funciones a grosso modo. Recuerden que en la definición dice que es debidamente capacitado. Entonces no todos tenemos la capacidad de hacer estas actividades. Debemos ser, obviamente, contar con una capacitación especial que nos permita hacer estas actividades. Por ejemplo, la número 1, sofocar un incendio o un conato de incendio. Normalmente las personas naturales que se capacitan en brigadistas de emergencia llegan hasta el tema de un conato de incendio, de manejar con extintor apagar un conato que es un incendio relativamente pequeño. Cuando esto ya me consume una gran parte de área o cuando ya es muy peligroso ingresar o con un extintor es imposible porque la llama ha alcanzado una altura considerable, pues yo ya debo dejar el paso a los bomberos, que son personas capacitadas específicamente para el tema. Asegurarse de todas las labores de remoción de escombros y limpieza. Evidentemente uno diría, bueno, si eso ocurre en un apartamento, pues yo como brigadista no me voy a meter a limpiar, seguramente no. Pero en algunos casos, cuando hay personas muy capacitadas en el tema, como en el caso de los bomberos, ellos sí deben ayudar en este aspecto. Apoyar de ser necesario a los demás brigadistas. No porque yo sea brigadista de incendio, entonces me desentiendo de la evacuación, me desentiendo del primer auxilio. De hecho, los brigadistas nos capacitamos en todos los niveles, en evacuación, en primeros auxilios y en atención de incendios y rescate. Entonces esto sí es muy importante, que no quiere decir que porque ellos sean de incendios se desentiendan del tema. Monitorear todo e inspeccionar el estado de todos esos equipos de protección que tenemos contra incendio, como extintores, hidrantes, mangueras. El brigadista de emergencias contra incendio debe conocer la cantidad, dónde están, si están bien, ya lo vamos a ver más adelante, si están del tipo, la clasificación adecuada, están a la distancia adecuada, son visibles, tienen inspección, tienen su mantenimiento, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Participar en todas las actividades de capacitación y entrenamiento es obvio y realizar la investigación sobre los incendios. Cuando uno logra cierta capacitación y cierto entrenamiento puede llegar a colaborar en esta investigación. ¿Qué fue lo que hizo que se incendiara la bomba? ¿Por qué se incendió en el área social? ¿Qué estaban haciendo en la fiesta o en la reunión que hizo que hubiera un conato de incendio en los equipos? Ah, es porque colocaron en una sola toma varios equipos eléctricos, es porque estaban fumando dentro del área. Todo eso uno lo conoce con la práctica y lo conoce con el entrenamiento. Aquí es muy importante empezar a ver sistemas de detección y control. Entonces, estos brigadistas de emergencias, de incendios, tienen una gran ayuda y un gran apoyo, que son los sistemas de detección y control. Vamos a ver estos 4, extintores, gabinetes, sprinkler y detectores de humo, que son los más conocidos y los más utilizados. Frente a los extintores, pues todo esto está en la NTC 2885 del 2009, la cual describe cuáles son los extintores. Recuerden que esta es una guía técnica. Las guías técnicas no son de obligatorio cumplimiento, pero sí nos permiten a nosotros tener unas mejores prácticas para la implementación de estos equipos que son requeridos dentro de la labor de atención de emergencias. Tenemos los 5 tipos de fuego, que es la clase A para madera, clase B para líquidos inflamantes, clase C para instalaciones eléctricas, clase D para metales, clase K para aceites. Estos los vamos a ver nosotros muy fácilmente porque debe ir grande en la etiqueta y debe ir con el símbolo, ya lo vamos a ver en la parte de identificación. La instalación, ¿qué me dice la norma? Mire, eso debe ser visible, o sea, no podemos esconder un extintor detrás de una mata, detrás de, bueno, exageremos, detrás de la nevera, entonces no debe ser visible. Un ejemplo muy típico es el del carro. Nosotros siempre tenemos el extintor, en la mayoría de los casos, en el baúl. En caso de un incendio, mientras que salimos, corremos, abrimos el baúl y si de pronto es un carro viejito en donde no es automático, sino es con la llave, se nos, se nos incendió todo el vehículo. El ideal es que esté en un lugar visible y fácil de acceso. Entonces, por eso, el ideal de un extintor en un vehículo debe ser dentro del vehículo, no atrás, porque atrás me demoro mucho saliendo, sino dentro del vehículo que lo pueda sacar. De hecho, el ideal es que esté debajo del conductor, que lo pueda yo agarrar y sacar. Pero pues nosotros no somos tan prevenidos para eso y pues normalmente siempre lo tenemos atrás. Pero este es un claro ejemplo de que la norma me dice, mire, el extintor debe ser visible sin obstrucción. No debo quitar o correr algo que me permita ingresar.
La norma es muy clara en donde dice que, y lo vamos a ver en los gabinetes también, en que los gabinetes deberían no tener ningún tipo de seguridad, porque pues al momento de utilizar un gabinete tengo que romper el vidrio, eso me puede lastimar, o la llave, no puedo encontrar la llave para apertura, entonces no se sugiere, dentro de la no se sugiere. Evidentemente, pues por condiciones de seguridad, normalmente los gabinetes tienen su llave, pues para que no se roben desafortunadamente los extintores o cualquier las llaves panel que hay. Desafortunadamente esto sucede, pero digamos que el ideal es que no tuvieran esa obstrucción. Deben estar al máximo unos 50 para que facilite su carga. Recuerde que estos pueden llegar a ser un peso considerable para algunas personas y la ideal es que todo lo podamos manejar. Distancia, realmente dice de acuerdo al tipo, si es clase A debe estar más o menos entre uno a otro máximo a 22 metros, si es clase B máximo a 15, si es clase C dice que puede estar de acuerdo al riesgo, si es A 22 o si es más riesgo B a 15. Si es de tipo clase D para metales, puede estar máximo a 23 metros del lugar en donde el material que pueda llegar a hacer o debe cubrir un radio de 23 metros. Y el K para aceite es un radio de 9,5. Y si ustedes ven el K es muy poquito, 9,5 metros son 10 pasos. ¿Por qué debe estar tan cerca? El K es el de aceites, que es el que utilizan y lo vamos a ver mucho en las cocinas de restaurantes, es el que utilizan para los aceites. Entonces esto no debe estar tan lejos, debe estar muy cerca. Obviamente pues no está en un área de un restaurante, pues no van a ver 10K en un área muy más pequeña. Pero estos extintores sí deben estar muy cerca, por eso la norma dice que no deben estar a más de 10 pasos. Pensemos en pasos más que en metros. Y frente a un extintor tipo A amarillo, que es el que nosotros vemos multipropósito, pues máximo deben estar a 22 pasos o 23 pasos de distancia. ¿Listos? En su contenido, pues hay de varios tipos. Hay de dióxido de carbono, que normalmente son para los tipos B y C, los vamos a reconocer como rojos, ya vamos a ver cómo los distinguimos físicamente. Polvo seco, que son el D, o normalmente lo utiliza el A, B, C, el multipropósito. Químico seco, el A, B, C y el K. Agente halogenado, que es el C. La solución acuosa, que es el B, que recuerden que es para líquidos inflamables y el agua. El agua es en algunos se encuentran de solamente agua y son para algunos agentes oxidantes que se pueden llegar a presentar. En la identificación, pues digamos, todos los hemos visto, hay de tipo A, B, C, D y K. Normalmente ellos tienen no solamente la letra, sino también tienen una figura geométrica que los caracteriza. La A es un triángulo, el B es un cuadrado, la C es un círculo y el D es una estrella. Aquí también tenemos algunos iconos que lo referencian, entonces el B que es para líquidos inflamables está el fuego como con una especie de pipeta para gasolina, el eléctrico está el fuego con un cable eléctrico, el K está el sartén con el aceite de cocina, el B para madera, papel está pues una caneca y una madera, el ABC pues tendría los tres equipos, el D para metales es una especie de engranaje. Entonces digamos que uno con la experiencia empieza a reconocer y dice, uy, eso es ABC, eso me sirve si yo estoy acá. Algo muy importante es que últimamente hemos oído hablar de que están quitando los Solcaflán. Los Solcaflán son los que nosotros llamábamos para equipos eléctricos o los que veíamos de color blanco. Dentro de nuestras oficinas los hemos encontrado. Resulta que Colombia, en la ola ambiental, en la resolución 2749 del 2017, estableció que algunos agentes que afectaban la capa de ozono deberían ser retirados paulatinamente del mercado, o en este caso importados, porque este es un agente químico importado, paulatinamente del mercado. Hay unas cantidades máximas permitidas de importación y de fabricación a nivel internacional y Colombia lo que hace es que dentro del marco legal colombiano empieza a disminuir poco a poco, año tras año, la compra de estos sustancias que pueden afectar el medio ambiente. Dentro de esas está las sustancias que nombramos anteriormente, que son las de agentes halogenados, que normalmente los vamos a ver en clase C para riesgo eléctrico. Y aquí es donde está el Solcaflán de tipo 1, 2, 3 o agente químico Solcaflán 1, 2, 3 lo vamos a conocer. Dicen que ya no se van a comprar, que ya no se deben, pero digamos que el tema acá es que cuando Colombia empiece a importar menos, se va a subir el precio de la materia prima y este va a ser tan costoso que realmente va a salir solo del mercado. No es que ya sea prohibido utilizarlo, no, todavía se puede utilizar. Lo que sucede es que va a llegar a un punto en que ya no va a ser costo-beneficio.
porque uno de los beneficios de este agente es que no me dañaba la parte eléctrica. Yo podía aspersar un computador, no me lo dañaba, él se secaba por el aire, me apagaba el fuego y me permitía un funcionamiento. A diferencia de, por ejemplo, un polvo químico seco, que son los que conocemos normalmente ABC y los que han tenido la oportunidad de aspersar o activar un extintor. Eso es un polvo impresionante, eso daña toda la parte eléctrica, por más que lo sople uno, por más que trate de limpiarlo, puede llegar a afectar. Entonces digamos que frente a una parte eléctrica me apaga el incendio, por eso son ABC, pero me daña el equipo. Entonces, paulatinamente se van a ir cambiando. ¿Qué es lo que lo cambia? No hay otro agente que no me dañe el computador, sino lo que vamos a hacer es pasar todos a ABC normalmente. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las partes. Aquí tengo los cuatro tipos más comunes que se nos pueden llegar a presentar. El primero de ellos es un extintor que es el que más conocimos, que es el extintor de polvo químico seco, el que tenemos en nuestro auto, el que tienen ustedes en sus gabinetes fuera de sus apartamentos. Este tiene pues un tubo sifón, un polvo seco, tiene un manómetro el cual me dice la presión, tiene una boquilla, tiene una manija de transporte, que es la que podemos ver hacia abajo, y una palanca de descarga. ¿Cómo funciona? Pues esto es básicamente presión, suelto presión y la presión hace que suba el polvo químico seco y asperse o se active. ¿Listos? Digamos acá es muy importante saber que dentro de la palanca de descarga hay un botón de seguridad. Ese es básicamente el que me dice que no ha sido usado el extintor junto con la presión que siempre debe estar en verde. Lo vamos a ver un poco en la parte de inspecciones. Otro que podemos ver es uno que también se utiliza como polvo químico seco, pero tiene una manguera. Estos tienen normalmente mayor presión porque la manguera me permite ir a un punto más fijo de activación, pero básicamente tienen las mismas partes, su boquilla, su palanca de descarga, su manija de transporte, su anillo de cierre, que era el que yo les comentaba anteriormente, que es para la presión y para presión no, sino para la seguridad de la activación. Este también lo hemos visto, este es muy atenido en los agentes halogenados o el famoso Solcaflan o agentes limpios o tipo C, en donde también es una manilla mucho más larga. Como es líquido, entonces necesita un poco más de precisión. Entonces lo que hacemos es que esta manguera nos permite presión. Ellos generan a cierta temperatura, entonces también por eso la manilla es muy importante porque tenerla y ajustarla. Y finalmente pues el tipo C o el de carbono, que es el rojo que nosotros hemos visto, que normalmente es más grande de los normal, tiene esa boquilla grande porque bota a muy bajas temperaturas y si no manejamos, no lo sabemos manejar, esto nos podría quemar, nos podría generar quemaduras. Entonces es muy importante que lo sepa manejar. Este es el que normalmente reemplazaría al anterior, al halogenado o al Solcaflan 123. Sin embargo, pues su uso es de mayor cuidado y debe ser por una persona capacitada y no es muy frecuente encontrarlo a no ser que sean instalaciones totalmente eléctricas, por ejemplo, en sistemas, en racks o en unidades en donde hay muchísimos computadores, normalmente sí tienen cel. Es más costoso, obviamente, pero digamos que es de mayor seguridad. Una vez claro con los extintores pasamos a los gabinetes. Normalmente los gabinetes los tenemos aquí descritos en los dispositivos mínimos que tienen una manguera, una válvula, un hacha, una llave spanner y un extintor. Esta llave spanner es la que nos permite abrir o cerrar las válvulas, quitar o cambiar las válvulas. Los gabinetes hay de varios tipos. La diferencia es el tamaño de la válvula, si es de 1,5 pulgadas, si es de 2,5 pulgadas o si tiene para las dos, o tiene para las dos válvulas. Eso es muy importante pues porque esto nos permite saber la cantidad de agua que ellos pueden llegar a arrojar. Estos gabinetes son normalmente usados por bomberos o personas de muy alta experiencia en manejo porque no es fácil manejar la presión que genera la manguera. Normalmente un brigadista llega hasta el uso del extintor. Los sprinklers son los que vemos en los centros comerciales o los que podemos llegar a ver en algunas instalaciones, organizaciones en nuestros trabajos, que son los que tienen o son todos unos sistemas hidráulicos de agua, de presión, que nos permiten, pues cuando se activa el válvulo, eso tiene un vidrio rojo que a cierta temperatura se totea y cuando se estalla o se rompe, permite el flujo del agua. Estos no son a toda temperatura, estos tienen una temperatura de acuerdo al tipo, de acuerdo a la temperatura que estén preparados. Muchas veces, y están en situaciones en donde hay un conato de incendio y ellos no se activan. Y es que no están funcionando, no, es que ellos prácticamente se activan cuando hay una temperatura supremamente alta, cuando prácticamente ya el incendio es incontrolable.
¿sí? Entonces ahí ellos se activan, porque pues obviamente cuando ellos se activan por el agua es pérdida total pues de los equipos electrónicos, si tienen papel, si tienen algunos materiales, pues esto va a ser pérdida. Por eso ellos se activan cuando son realmente muy altas las cantidades de energía que se pueden llegar a presentar relacionadas en temperatura y calor. Estos pues hay de tipos pendiente, lateral y montante, depende pues de la instalación hidráulica como podemos ver en la imagen, algunos están de arriba hacia abajo, otros están contra la pared y otros están hacia arriba, de acuerdo al área que quieran llegar. Esto hay unas especificaciones técnicas, unas cantidades mínimas para su cobertura, entonces digamos que esto sí tiene una norma para implementarlo muy especial y que es muy interesante conocer. Los detectores de humo, pues estos funcionan básicamente con un detector óptico que envía una señal que una vez esta señal es cubierta por alguna especie o algún polvo o algún componente orgánico que no me permita el flujo de esa luz, él se va a activar y me va a sonar. Es muy sencillo cómo funcionan los detectores de humo. Estos detectores son los primeros que permiten llegar a un conato de incendio para aplicar o dispersar el extintor. Sin embargo, todos estos equipos pues deben sufrir unas inspecciones y unos mantenimientos adecuados. Es decir, deben tener una periodicidad de revisión. No los compramos y tenemos y ya. No, nuestro carro normalmente siempre pasa cuando nos hacen revisión, el extintor está vencido, tiene la presión inadecuada. Estos son los mínimos aspectos que nos dice la norma que debemos verificar los extintores, que la presión esté bien, es decir, que siempre esté en verde el manómetro, el estado físico, que no esté golpeado. ¿Por qué? Porque a veces los golpeamos y eso hace que se pierda la presión o se dañe el manómetro y de pronto el manómetro nos esté diciendo que tenga la presión adecuada, pero por los lados se ha salido el aire y eso hace que se disminuya la presión real dentro del contenido. La seguridad, es decir, que tenemos que verificar que no se hayan usado, que estén en un lugar visible, la ubicación, que estén donde nosotros sabemos, si yo sé que el extintor está en el gabinete que tengo saliendo de mi apartamento, pues ahí yo siempre lo voy a ver. Y una prueba hidrostática que se debe hacer cada año.